quiero ubicarlos con varios aspectos del matrimonio para poder llegar a donde necesitamos llegar. Hay mucho cuestionamiento acerca del matrimonio. Tanto creyentes como no creyentes cuestionan muchos asuntos acerca del matrimonio. Y con la ayuda del Señor y a través de la palabra de Dios, hoy vamos a ver una serie de aspectos que nos van a aclarar la mayoría de las situaciones acerca del matrimonio. ¿Cómo es el asunto hoy delante de Dios respecto al matrimonio? Vamos a comenzar en Génesis. No pierda Mateo, porque Mateo va a ser la base de todo lo que vamos a estar compartiendo. Mateo capítulo 19. Pero vamos a comenzar ahí leyendo Génesis. Génesis capítulo 2. Dentro de los aspectos que vamos a mencionar, vamos a hablar acerca de la perfección del matrimonio al principio de la creación. Fue perfecto al principio. Los efectos de la caída sobre el matrimonio cuando el hombre pecó. ¿Qué efectos hubieron sobre el matrimonio? La ley en el matrimonio, la ley de Moisés en el matrimonio y la restauración del matrimonio por medio de Cristo. Vamos a estar tocando todos estos aspectos. Al final, si el Señor lo permite, vamos a hablar también acerca del yugo desigual. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Amén. La idea es que aprendamos, conozcamos la palabra de Dios y tengamos conceptos bíblicos sanos en nuestra vida respecto al matrimonio. Así que abra su corazón, abra sus oídos, abra su mente para recibir la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Esto que vemos aquí es el inicio de lo que hoy todos conocemos como el matrimonio. La unión de un hombre y una mujer, y hoy en día hay que aclarar que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No la unión de un hombre y un hombre, o no la unión de una mujer con una mujer. Hoy en día hay que aclarar esa parte. El matrimonio que fue establecido por Dios es la unión de un hombre y una mujer. Y notemos una cosa muy importante en este pasaje. Eva no fue hecha del polvo de la tierra como si fue hecho Adán. Dios no hizo a Adán del polvo de la tierra primero y luego hizo a Eva del polvo de la tierra, no. Dios hizo solo a Adán del polvo de la tierra y luego hizo a Adán caer en un sueño profundo y le quitó una de sus costillas y sacó a Eva de una costilla de Adán. Esto es muy importante porque Dios hizo esto de esta manera para determinar que ambos serían una sola carne. Adán y Eva, una sola carne. Y cuando se la presentó a Adán, entonces Adán dice: esto es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. La razón por la cual Dios hizo esto, de sacarla de la costilla, fue para determinar la unión del matrimonio. Un hombre y una mujer, por eso no puede haber matrimonios de otra clase. El matrimonio solo es hombre y mujer. Lo otro es una depravación, como lo es cualquier otra depravación de pecado, igual que lo que es el adulterio, la fornicación. Pero es muy importante este punto, una sola carne. Ambos serían una sola carne. Dice el versículo 24 ahí de Génesis, basándose en el hecho de que Eva fue tomada de la costilla de Adán, basándose en ese hecho, entonces dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos una sola carne. Pablo, el apóstol Pablo, refiriéndose a este asunto de la unidad del matrimonio, de la pareja,
Dice, grande es este misterio. Dos, pero somos una sola carne. Y el matrimonio es una figura de la unidad de Cristo con el creyente. Cristo y yo, un espíritu somos. El que tiene a Cristo en su corazón, un espíritu es con él. Cristo y la iglesia somos un espíritu. El apóstol Pablo denominó a esto un misterio. Grande es este misterio. Pero la relación del matrimonio es una unidad perfecta en una sola carne. Dos personas en una sola carne. Eso es lo que usted y su esposa son. Eso es lo que mi esposa y yo somos. Una sola carne. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 19 y vamos a leer en el versículo 1. Vamos a ir mencionando varios aspectos para llegar a lo que nos corresponde a nosotros en este tiempo. Mateo 19:1 dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el principio, o que él, el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Demasiado serio. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto de no casarse, que lo reciba. Ok, vamos a comenzar, hermanos, a ver este pasaje. Versículos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Lo primero que vamos a ver aquí, hermanos, es cuál es la causa del divorcio. Jesús apuntó que la causa de la separación y la causa del divorcio y la razón por la cual Moisés en la ley les permitió a ellos darle a la mujer una carta de divorcio y separarse de la mujer y repudiarla, era por una razón, la dureza de corazón. Ese es el problema. Ahora, ¿qué es la dureza de corazón? Anteriormente estuvimos compartiendo acerca de las dos simientes. Yo les dije a ustedes que esas enseñanzas eran un fundamento para entender esta enseñanza y otras enseñanzas. Pero voy a hacer un repaso rápido para aquellos que tal vez no escucharon esa enseñanza. Hay dos simientes, dos semillas. La semilla de Adán, habiendo pecado, y la semilla de Cristo. La simiente de Adán es una semilla de pecado que lo único que puede producir son frutos malos. La semilla de Cristo es la semilla santa que produce frutos buenos. No me voy a introducir mucho ahí, pero ¿qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón es la simiente de pecado. Esa es la dureza de corazón. Entonces, los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés nos permitió a nosotros darle carta de repudio, de divorcio a la mujer por cualquier causa? Y usted ahora nos dice a nosotros que no podemos, salvo por causa de fornicación. Y Jesús les dice, Moisés les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres por cualquier causa, por la dureza del corazón. Es decir, por el problema de la simiente de pecado. Porque en ellos estaba la simiente de pecado. Entonces, Moisés les permitió esa parte porque no había una solución en el momento. Entonces había una flexibilidad en la ley.
Ya vamos a ir a ver esa parte de la ley. A causa de esa simiente de pecado, a causa de ese problema de pecado en el hombre, el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano en una relación de pareja lo que hace es buscar sus propios intereses. Lo que hace es tratar de satisfacerse a sí mismo, obtener de la otra persona todo lo que puede obtener, porque la simiente que hay en él, la naturaleza de pecado que está en la persona es egoísta. Es una persona que no puede amar porque el que tiene la simiente de pecado, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de Cristo, el que no ha nacido de la simiente santa que es Cristo, está siendo esclavo del pecado. Es esclavo de esa simiente. Y esa simiente solamente busca lo suyo propio. El amor de Dios no está en esa simiente porque el amor de Dios solamente está en aquella persona que ha nacido de nuevo, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Y sin el amor de Dios derramado en el corazón de una persona, nadie puede amar. Puede querer. Es más, quiere todo lo que le gusta. Me explico. Pero no puede amar. Lo que quiere es satisfacerse. Si le gusta a una mujer o si le gusta a un hombre, lo quiere. Y hay veces quiere no 1, 2, 5. Y dice la canción que al hombre le tocan 7. Esa es la simiente de pecado. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio. Pero Jesús les dice, pero ustedes han leído cómo fue al principio. Al principio no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué al principio no fue así? Porque al principio, antes de que el hombre pecara, antes de que la simiente de pecado entrara en el hombre, el matrimonio era perfecto. No habían malos deseos, no habían malos sentimientos, no habían resentimientos ni odio en las personas y a nivel de la pareja. No existía eso porque el pecado no estaba. La semilla mala no estaba. Pero una vez que el pecado entró, todo se echó a perder. Ese es el problema que hay con el matrimonio. Quiero que veamos el asunto del corazón duro. Busquemos Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. El corazón duro al que Jesús se está refiriendo ahí, tenemos que identificarlo. El corazón duro es la semilla de pecado en el hombre. Cuando esta semilla de pecado está en el hombre busca lo que quiere, lo que le sirve, lo que le satisface. Y cuando no le sirve, cuando ya no le gusta, cuando ya no le agrada, sencillamente lo desecha. Porque no ama, porque no está dispuesto a dar nada hacia la otra persona, sino que lo único que espera es recibir. Ese es el grave problema. Es necesario que el problema del corazón duro o la dureza del corazón sea resuelta en la vida de la persona para que realmente la relación de matrimonio o la relación de pareja funcione. De otra manera es imposible que funcione, porque nunca una simiente de pecado va a poder amar. Y tenemos que identificar esto, y jóvenes, identifiquen esto, entiendan esto. No se confundan y no dejen que las confundan o los confundan, jóvenes. Jóvenes y adultos que también están esperando una pareja. Una cosa es el amor y otra cosa es que a usted lo quieran o la quieran para sacarle el jugo. Son dos cosas muy diferentes. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, hay una promesa. Dice así, es la promesa de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una promesa que Dios hizo cientos de años antes de que Cristo viniera. La promesa que Dios hizo, aquí está profetizando acerca de Cristo. Dios prometió, yo voy a quitar el corazón de piedra de en medio de ustedes. Y yo les voy a poner un corazón de carne. Yo les voy a dar mi espíritu. Y entonces ustedes van a hacer las cosas agradables ante mí, dice el Señor. Dios prometió que Él enviaría un nuevo corazón. ¿Cómo envió Dios ese nuevo corazón al ser humano? A través de Jesucristo. Desde que el pecado entró en el hombre, en Adán y Eva, el pecado pasó a todos los hombres y todos nosotros nos contaminamos con ese pecado. Y todos estuvimos con ese corazón de piedra.
Ese corazón de piedra no tiene capacidad, ese corazón de piedra no puede amar, ese corazón de piedra no puede resolver. Ese corazón de piedra solo busca las salidas fáciles. No trata de solucionar, porque no le interesa solucionar, porque solo busca lo suyo. Solo busca estar bien, solo lo que quiere. Pero Dios prometió que le enviaría ese corazón, un corazón de carne. Y ese corazón de carne fue enviado por medio de Cristo. El corazón de carne es Cristo. El corazón de piedra es el pecado. El corazón de carne es Cristo en nosotros. Por eso es necesario tener a Cristo para poder resolver el problema de el corazón de piedra. Resolver el problema o la causa del divorcio y el problema de las relaciones a nivel de matrimonio o de pareja. Porque Jesús apuntó y dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les dio permiso a ustedes de dar carta de divorcio. Pero Dios prometió que Él solucionaría ese problema. Pero en ese momento aún no estaba solucionado el problema. Pasaron muchos años sin que el problema fuera solucionado. Jesucristo vino hace 2000 años y desde Adán hasta ahora hay poco más de 8000 años. Y apenas hace 2000 años que se resolvió el problema para todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Pero antes de ese momento, el problema de la dureza de corazón persistía y Dios lo sabía. Dios conocía el problema del ser humano. Volvamos a Mateo 19, versículos 4 y 5. Jesús les dijo a estos fariseos, él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice la palabra que cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre y a la mujer, cuando Él terminó toda la creación, Él miró todo lo que había creado y dijo, todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Y el matrimonio y la pareja estaba dentro de todo eso que es bueno en gran manera. El matrimonio es bueno. Dios lo creó, Dios lo hizo y es bueno en gran manera. El problema es que el pecado vino a echarlo a perder, pero el matrimonio es bueno en gran manera. Cuando el pecado entró, hermanos, entonces vino el resentimiento, vino el odio, vino todas estas cosas negativas y todo se echó a perder. Busquemos Deuteronomio capítulo 24. Búsquelo ahí y quiero comentarles algo porque vamos a ver un poquito acerca de lo que es la ley, el asunto de la ley para que comprendamos lo que pasó. Vean que al principio todo era perfecto. Luego entró el pecado y todo se echó a perder. Dios tuvo que empezar a tratar con esa situación. El pecado afectó la relación de matrimonio. El pecado afectó muchas áreas en la vida del ser humano. Todas las áreas de la vida del ser humano. Pero una de las áreas que afectó fue la relación de matrimonio. Se endureció el corazón por el pecado. Dios le prometió a Abraham que Él enviaría una simiente santa, que Él solucionaría el problema de la dureza del corazón y que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Dios se lo prometió a Abraham. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham no vino inmediatamente, sino que esa promesa vino 2000 años, aproximadamente 2000 años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ya desde Adán hasta Abraham, habían pasado aproximadamente 4000 años. Dios le hizo la promesa a Abraham, pero la promesa no vino todavía. La promesa de la simiente santa, de la semilla santa, del corazón de carne, de Cristo. Todo es lo mismo. Corazón de carne, simiente santa, Cristo en nosotros, es lo mismo. Dios le hizo esa promesa a Abraham. 400 años después vino la ley. Voy a ubicarlos de nuevo. Desde Adán hasta Abraham, 4000 años aproximados. Dios le hace la promesa a Abraham. Esa promesa vino 2000 años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham. Pero en el transcurso de Abraham hasta Cristo, 400 años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham, vino la ley. Vino una ley que incluía todas las áreas de la vida del ser humano. Porque el corazón del hombre estaba endurecido por el pecado y no había solución. Porque Cristo no había venido. El hombre era un esclavo y sin Cristo el hombre es un esclavo del pecado, hombre o mujer. Entonces Dios envió la ley por medio de Moisés. Dentro de esas leyes venían leyes para el matrimonio.
Y eso es lo que quiero que veamos en Deuteronomio capítulo 24. Todo esto es importante entenderlo para poder llegar a donde necesitamos llegar. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Esta fue una ley, una de las leyes respecto al matrimonio. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, al otro tampoco le gustó, y se la entregara en su mano, la carta, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto este postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, humillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Veamos qué pasó aquí. El problema en el corazón del hombre continuaba. Dios le prometió a Abraham que enviaría el nuevo corazón. Venía por medio de Cristo. Había que nacer de nuevo. Pero sería 2000 años después. 400 años después, Abraham ya había muerto hacía tiempo. Abraham, Isaac y Jacob, toda esa gente habían muerto. José. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en medio del desierto, Dios les dio la ley al pueblo. Esa ley fue dada solamente para la nación de Israel. Una familia que creció mucho. Y cuando salieron de Egipto eran 700,000. Pero era una familia, todos los nietos, bisnietos y demás familiares de Abraham. Ahí les fue dada la ley. 400 años después de que Dios le hizo la promesa. Pero la promesa todavía no venía. No había llegado. Lo que vino fue una ley. Dios conocía la dureza y el problema en el corazón del hombre. Y por esta razón, esa ley tiene una flexibilidad. Y vean lo que pasaba. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entonces le escribirá una carta de divorcio. Y saben que busqué en el original que es esa palabra indecente. Y era que si la tomaba por mujer y le encontraba algún defecto, cualquier cosa que no le agradara, no era que hallara que la mujer hubiera fornicado. No es eso, ahorita se los voy a demostrar. No era eso. Sencillamente, y yo me imagino que como en esos lados las mujeres se tapan hasta solo se le ven los ojos. Han visto cómo se visten las mujeres en Medio Oriente y en ese tiempo eran todavía más estrictos. Entonces ellos la tomaban por mujer y cuando la descubrían en la noche de bodas y se llevaban una sorpresa, cualquier cosa que no les desagradara, si decían, no me gusta cómo tiene la uña del dedo gordo, de una vez se levantaba y la cartica, goodbye. Por cualquier causa, tome la cartica y vaya, cásese con el que usted quiera. Y ojalá que no le vea la uña. Hay defectos, o sencillamente gustos. Tenía las piernas muy flacas o muy gordas, lo que fuera. Ven el asunto de la ley. Tenía una gran flexibilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el problema del corazón del hombre y el hombre sencillamente, sin Cristo, dominado por el pecado, es egoísta y no ama, solo le interesa satisfacer sus deseos y sus necesidades y ya, pero no ama, no está dispuesto a dar, no está dispuesto a entregarse por la otra persona. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, pero sin el amor derramado en el corazón, está la dureza del corazón. Así es el hombre natural, así es el hombre sin Dios, así es el hombre sin Cristo y la mujer igual. Ese era el problema con la ley. Quiero demostrarles algo. No era que cuando el hombre se unía con la mujer, se daba cuenta en la relación que la mujer no era virgen y que había fornicado. No era eso. Para eso la ley era otra. Vea la ley. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 22, en el versículo 13. Esta ley que acabo de mencionar aquí es la ley que los fariseos le dijeron a Jesús. ¿Cómo nos vienes a decir que no podemos repudiar a las mujeres por cualquier causa si Moisés dio permiso en la ley de darle carta de divorcio por cualquier causa? Por la uña fea. No era el asunto de la fornicación. Vean la ley para la fornicación. Versículo 13, capítulo 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella
la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esa mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Es decir, en ese tiempo, hermanos, las mujeres tenían que estar listas, porque ese día tenían que estar listas. El día de la primera relación, tenían que estar listas para recoger la muestra de que eran vírgenes. La sangre, cuando se rompe el himen. Tenían que estar listas porque esa era la salvada. Porque si al hombre, por alguna razón, se le ocurría decir no era virgen, y algunos querían mentir en ese sentido, y demostraba, y si la mujer no lograba demostrar que era virgen, esa mujer le iba feísimo. Tenían que estar listos. Dice, entonces el padre de la joven, versículo 15, y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y de aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Ven lo que pasaba, esa era la prueba, vestidura manchada. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, porque él estaba mintiendo, por mentiroso. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Castigado. Castigado porque no la quería, ¿verdad? Pero vean lo que sigue. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces, vean la ley, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, que en ese tiempo, hermanos, el mal se quitaba a pedradas. Y lo mismo, hay una serie de cuestiones que también pasaban con el hombre. La ley a la que Jesús estaba refiriendo en Mateo 19, o los fariseos, perdón, se referían, era la ley en cuanto a que había una ley que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier defecto, que encontrara algo que no le agradara y se va. Dios trató estas cosas con esa flexibilidad en la ley porque Él sabía que había un problema en el corazón del hombre y que hasta que la simiente santa viniera ese problema no iba a ser resuelto. Hay un problema en el corazón de la persona sin Cristo. No tiene la capacidad, no puede amar. Ok, ¿vieron la diferencia? No era el asunto de la fornicación. Cuando los fariseos le hablaron a Jesús acerca de esa permisidad que Moisés había dado en la ley, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí sí se está refiriendo Jesús al otro caso, al de la fornicación, ahí sí podría repudiarla. Si se casaban y hallaba que la mujer no era virgen, habiéndole ofrecido una mujer virgen, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús en este caso lo que hizo fue aplicarles la ley, pero Él la perfeccionó. El asunto no es que ustedes pueden repudiar por cualquier causa. La única causa es que ustedes se casen y habiéndole dicho a la mujer o la familia que esa mujer es una virgen y usted la tomó pensando que era una virgen y cuando llegó al momento se dio cuenta que no, ahí sí puede repudiarla, pero de lo contrario no. Entonces los mismos discípulos, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque en ese momento no había solución. Ahí estaba Jesús con ellos. La promesa de Abraham, ahí estaba, pero Jesús no había ido a la cruz. La simiente santa estaba con ellos, estaba en Jesús, pero no estaba en Pedro, ni estaba en Juan, ni estaba en ninguno de los discípulos, ni estaba en ningún ser humano. La simiente santa estaba con ellos, pero no estaba en ellos todavía. Porque Jesús todavía no había ido a la cruz del Calvario a llevar nuestros pecados. Entonces todavía Dios no nos había limpiado. Jesucristo no había hecho la obra redentora. Su sangre no había sido derramada. Aunque Jesús estaba ahí, Jesús estaba viviendo bajo la ley y los fariseos también estaban viviendo bajo la ley. Lo que Jesús hizo en ese momento fue aplicarle la ley a los fariseos.
Nada más que la presentó en una forma rigurosa, sabiendo que el hombre no podía cumplir. Jesús le presentó esa verdad a los discípulos, cómo debían ser las cosas, pero él sabía que ellos no lo podían cumplir. Ni sus discípulos, ni los fariseos. Era imposible. El corazón duro no permitía aquello. No había capacidad en el ser humano para poder convivir con una persona de esa manera y poderla amar y convivir toda la vida con esa persona. En ese momento, esta palabra todavía no es lo que es para nosotros. Les estoy aclarando un pasaje, porque a veces cuando hablamos del asunto del matrimonio, cogemos pasajes de aquí, de allá, y no identificamos cuál es la situación. Esto no es todavía lo que es para nosotros. Esto era antes de la cruz. No piense mucho todavía, vaya entendiendo. Pero todavía no era para nosotros. Los discípulos no podían cumplir eso. Ellos dijeron, no conviene casarse. Entonces Jesús les dice, bueno, el asunto es que entonces tendrían que ser eunucos, y no todos son eunucos. No todo ser humano tiene esa capacidad para quedarse sin casarse o sin unirse con una mujer o un hombre. Si alguno tiene esa capacidad, perfecto. Fue lo que Jesús les dijo, pero no todos lo tienen. Ok, vamos a continuar. Vean esto. Hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Jesús vivió en el antes de la cruz y fue a la cruz. Pero hasta que él murió, es decir, Jesús siempre vivió bajo la ley. Hay un antes y un después de la cruz. Nosotros estamos después de la cruz. Ahí es donde nos corresponde a nosotros ubicarnos. Ok, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros hoy? Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Dice así, 1 Corintios 7, versículo 1. Aquí está respondiendo el apóstol Pablo una carta que los corintios, hermanos cristianos de una iglesia en Corinto, ellos le escribieron una carta al apóstol Pablo. Él estaba en otro lugar. Entonces el apóstol Pablo le respondió. Esta carta de 1 Corintios, que este libro que nosotros tenemos aquí, es la respuesta que el apóstol Pablo le dio a esos hermanos. Ellos tenían inquietudes, se habían convertido a Cristo, habían nacido de nuevo y ahora tenían problemas y no sabían cómo era el asunto del matrimonio. Entonces le preguntaron al apóstol Pablo, ¿ahora cómo hacemos? Muchas inquietudes tenían ellos. El apóstol Pablo les respondió así, 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia. Vamos bien hasta ahí. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento del Señor. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol Pablo era un eunuco. Él no se casó. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, y comienza a responder las inquietudes. Digo pues a los solteros y a las viudas. Solteros y viudas, levanten la mano, no la levanten. Que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, sin casarse. No como yo sí estoy casado, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Igual para los dos lados. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Vamos a desglosar esto. Vamos a ver aquí, bueno, primero, notemos una cosa. En este pasaje
hay mandamiento del Señor, pero también hay una cosa que está en el versículo 6 que es muy importante, que es la vía de concesión. Dice el apóstol Pablo, mas yo esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Mientras que en otro caso habla y dice esto es mandamiento del Señor. Note esto porque esto es muy importante. En este pasaje hay mandamiento del Señor, pero también hay vía de concesión. Ahorita le explico qué es eso, qué es vía de concesión. Vean que aquí nosotros estamos viviendo bajo la gracia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Una de las cosas más importantes que ha sucedido al estar bajo la gracia es que tenemos a Cristo, la simiente santa. Eso hace que las cosas tengan cierta forma. Vamos a ver 4 casos que aparecen aquí. Primero, versículo 8 y 9. A los solteros y a las viudas. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Primer caso, solteros y viudas. Si usted tiene el don y usted puede quedarse queditito, queditita, toda la vida, sirviéndole a Dios, si usted no se está quemando por casarse, quédese así. Eso es mejor. Yo sé que no se van a levantar muchas manos, pero si usted no tiene don de continencia, porque cada uno se conoce, y usted sabe que usted es una persona que le gusta la parte opuesta, la media naranja, entonces el apóstol Pablo, o la palabra de Dios, nos dice, cásese. ¿Por qué? Porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuál es el problema de estarse quemando? Que eso lleva a un problema de pecado, que es la fornicación. Si una persona que necesita casarse, por supuesto, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para casarse. Todos podemos sostenernos el tiempo que sea necesario hasta que llegue el momento que Dios coloca a la persona idónea para casarse. Pero si la persona necesita casarse, cásese, porque si no va a entrar en fornicación y eso va a ser muy grave. Así que solteros y viudas, si necesitan casarse, comience a orar o siga orando. Señor, en el tiempo tuyo, mándame a la persona. Eso sí, hay una cosa muy importante aquí. Vea el versículo 39, ahí, 7:39. Eso sí, con tal que sea en el Señor. Versículo 39, la mujer casada está ligada por ley mientras vive a su marido, pero si su marido muriere, es libre para casarse, es decir, es una viuda ahora. Es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, no en yugo desigual con los incrédulos. Esto lo vamos a tocar ahorita. Claro, ahí, solteros y viudos. Segundo caso, versículos 10 y 11. Dos creyentes, escuchen bien, dos creyentes unidos en matrimonio. ¿Para quién fue escrita esta carta? Para cristianos nacidos de nuevo, no para incrédulos, no para inconversos, no para personas no nacidas de nueva. Fue escrita para simientes santas, no para simientes de pecado. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Hermanos, aquí hay un mandamiento del Señor. Ustedes son simiente santa los dos. No se deben separar por nada. Y si se separan, quédense sin casar, porque si no quieren resolver sus problemitas, estamos hablando de dos simientes santas. Sino porque en el creyente nacido de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y yo tengo la capacidad de resolver mis situaciones con mi esposa. Mi esposa tiene capacidad por el Espíritu Santo y el amor que ha sido derramado en su corazón para resolver sus asuntos conmigo. Podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos soportarnos, podemos ayudarnos. Amén. Por medio de Cristo que está en nosotros. Sin la simiente santa, yo no le garantizaría nada a mi esposa. Porque ¿qué sería yo sin la simiente santa? Una simiente de pecado. ¿Cuáles serían mis frutos? Pecado. Pero a los que están unidos en matrimonio y somos los dos simientes santas, nacidos de nuevo, hermanos, ni lo piense, ni lo sueñe, no lo piense, deseche todo pensamiento, porque usted está en Cristo y nosotros tenemos la capacidad para perdonar, para solucionar, para amarnos, para resolver toda situación por medio de Cristo que está en nosotros. Y si alguien no quiere resolver sus asuntos con su esposa o su esposo, hablando de dos personas nacidas de nuevo, entonces hay una opción. Usted se puede separar, pero no se puede casar con nadie más. O arregla su situación con su esposa o con su esposo, o se queda así solito para toda la vida. Les estoy hablando la palabra de Dios. Tenemos que entender
¿Saben por qué es tan importante entender esto? Porque si no, usted llena su mente de pensamientos como el mundo. Usted y yo necesitamos conocer la verdad de cuál es nuestra posición en Cristo. Nosotros somos simientes santas, escogidos por Dios. Tenemos un corazón de carne, ya yo no tengo un corazón de piedra. Usted no tiene un corazón de piedra, ya Cristo le quitó el corazón de piedra y lo llevó al infierno, la simiente de pecado. Y ahora usted tiene un corazón de carne. El problema por el cual se divorciaban era la dureza del corazón y usted ya no tiene dureza de corazón. Amén. Amén. Por medio de Cristo. Esa es la obra de Dios. Por eso les digo, ni lo piense. Así son las cosas. Pero necesitamos conocer esa verdad. Desarrolle el amor. Si hay problemas a nivel de la pareja, sométase a Dios, resista al diablo y busque las soluciones. Pero no piense en hacer lo que hace el mundo, porque usted no es una simiente de pecado. Tercer caso, versículo 12. ¿Me comprendieron por qué Dios es tan estricto con nosotros los que hemos nacido de nuevo? Ahí es donde se aplica aquella palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido restaurados. Nosotros estamos viviendo en Cristo como pareja, estamos viviendo en la restauración. Nosotros hemos sido restaurados en la relación del matrimonio. Nosotros somos como al principio, como Adán y Eva, por medio de Cristo. Estamos restaurados. El tercer caso, versículo 12. Y a los demás, y pongan la atención a esto. A los demás, yo digo, no el Señor. Oigan esto. Aquí no es el Señor. Aquí hay vía de concesión. Le voy a decir qué es la vía de concesión. La vía de concesión es una vía de escape. Es una vía de comprensión. Es una vía de ayuda. Es un camino de salida. No es mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es exclusivamente para las dos simientes santas. Pero esta palabra es para una simiente santa y una simiente de pecado que están unidas. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque no sabes, mujer o hombre, si puedes hacer santo a tu marido o a tu mujer. Vean este tercer caso. Hermanos o hermanas que tienen esposa o esposo que no es creyente. Aquí no hay mandamiento del Señor. Aquí lo que hay es una vía de concesión. Si su marido, que es incrédulo, consiente en vivir con usted, que es creyente, nacido de nuevo, usted es una simiente santa, una semilla santa, y él o ella es una simiente de pecado. Pero si él consiente en vivir con usted y no hace que usted sea un esclavo o una esclava, sino que esa persona de alguna manera se somete a un proceso de santificación, que también le corresponde a usted como esposo o esposa trabajar en la santificación de su marido o de su mujer si ellos son incrédulos. Si la persona está dispuesta, si es abierta, y usted tiene la oportunidad de trabajar para santificarlo, entonces, si él consiente en vivir con usted de una buena forma, no se separe, santifíquelo. Pero si usted tiene un esposo o una esposa que hacen de usted un esclavo o una esclava, que la agreden, que la maltratan, que le es infiel constantemente, que hace que usted pierda la paz completamente, entonces hay una vía de concesión, una vía de escape. Eso es porque hay un yugo desigual, pero es un yugo desigual. Está hablando aquí de un caso donde la persona llegó hacia el Señor, se convirtió uno de los dos al Señor y el otro no afloja y más bien maltrata a la compañera o el compañero o es infiel y hace que aquello sea una esclavitud para el hermano, para el creyente. Entonces hay una vía de escape. Y la palabra le dice, si es mejor sepárese, pero no le dice que se quede sin casar. En el otro caso sí. ¿Por qué? Porque cuando somos dos simientes santas somos completamente responsables porque tenemos la capacidad para resolver. Pero si hay una persona en esta tercera condición y necesita separarse porque no hay manera, no puede vivir en paz, es un esclavo o una esclava. Estos son los casos extremos, semejante caso. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Son casos extremos, sino que a paz nos llamó el Señor, hermanos, porque el matrimonio es una relación de paz y de amor. Así fue hecho al principio y en Cristo es así. Dos simientes santas podemos vivir en paz,
nos gozamos y disfrutamos del matrimonio. El matrimonio es bueno en gran manera. Pero si es esta situación, hay una vía de concesión. Hermanos, yo no estoy inventando. Estoy enseñándoles la palabra de Dios. Hay una vía de concesión, hay una vía de escape, porque Dios sabe que una simiente santa viviendo con una simiente de pecado, que lo hace esclavo, que lo maltrata, que no está dispuesto a someterse a un proceso de santificación que no es abierto, entonces hace que el creyente sea un esclavo y el Señor lo libera de esa esclavitud. Y no le dice que se quede sin casar, porque en ese caso el hermano o la hermana no son responsables. Y si es una persona joven y no tiene el don de continencia y tiene que separarse por una situación de ese tipo, porque su esposo o su esposa no son creyentes y no hay manera, y es una persona joven, mejor es casarse que estarse quemando. Siempre que sea en el Señor. Porque si va a unirse en yugo desigual, viene saliendo de una para meterse en otra. Ahí no hay respaldo de Dios. Amén. ¿Está claro? La verdad bíblica acerca del matrimonio. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Qué bendición es poder entender la palabra y poder aclarar los nublados, ¿verdad? Entender el asunto de las simientes es muy importante para entender el asunto del matrimonio. Esto es lo que corresponde a nosotros hoy. No se vaya la ley. Estamos viviendo la gracia. Somos simientes santas por medio de Cristo. Cuarto caso, no está ahí. 2 simientes de pecado unidas, 2 semillas de pecado. ¿Por qué no está? Porque esta carta fue escrita para creyentes, para simientes santas, para los hermanos. No fue escrita para el mundo. Cuarto caso, 2 semillas, 2 simientes de pecado, 2 personas que no son nacidas de nuevo, están unidas en matrimonio. Hermanos, pase lo que pase, siempre están en problemas. ¿Cuál es la solución? Nacer de nuevo. Necesitan venir a Cristo. Necesitan recibir el amor de Dios. Nacer de nuevo. En esos casos, hermanos, y le voy a decir una cosa, aquí es donde los psicólogos tienen problemas. Nunca trate de arreglar la relación de 2 semillas de pecado. Nunca, eso es irresolvible. No hay respuesta para eso. ¿Cómo va a arreglar eso? ¿No lo pudo arreglar Dios? No pudo, les tuvo que dar una ley y ser flexible. ¿Cómo vamos nosotros a arreglar eso? Me explico por qué tienen problemas los psicólogos aquí. ¿Cómo va a arreglar uno el problema de 2 semillas de pecado si su fruto por naturaleza va a ser lo malo, el adulterio, el maltrato, resentimientos, odios, un montón de cosas? La única solución es que les prediquemos a Jesucristo. Amén. Para que nazcan de nuevo y puedan cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. 2 Corintios 6:14. Y aquí los jóvenes, mucha atención. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y por lo cual salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Hermanos, el yugo desigual, y jóvenes pongan mucha atención, el yugo desigual es un asunto muy serio y tenemos que entenderlo a nivel espiritual. Si usted es una simiente santa, una semilla santa, porque usted recibió a Cristo en su corazón y usted es nacido de nuevo, no se una con una semilla de pecado. El que se une en yugo desigual, siendo una semilla santa, siendo libre, no se una con una semilla de pecado. El que se une en yugo desigual se está uniendo con la injusticia, porque eso es lo que hay en la otra persona, es lo que hay en la simiente de pecado. Se está uniendo con las tinieblas, se está uniendo con el hijo del diablo, la simiente de pecado. Se está uniendo en su carne con la simiente de pecado, con Belial, y está participando de idolatría porque está amando más a la persona que a Cristo que le dio la vida. Jóvenes, sepan esto, nunca Dios va a estar de acuerdo en que usted se una en yugo desigual. Y nosotros como siervos de Dios, tampoco. Yo nunca voy a respaldar eso, porque los amamos, porque queremos lo mejor para ustedes. Comprendan esto. Si Dios más bien le da una vía de escape a personas que llegaron a Cristo y ya estaban casados y la otra parte no quiere acceder a volverse a Dios y más bien hasta los maltrata, si Dios les dio a ellos una vía de escape, ¿cómo usted se va a meter ahí? ¿Me explico? No se una en yugo desigual, no caiga en ese engaño, no caiga en esa trampa. No se deje llevar por los sentimientos y las emociones y que qué lindo, qué linda. Hay que verlo a nivel espiritual.
No lo vea con los ojos humanos solamente. No lo vea solo con el entendimiento humano. Véalo a nivel espiritual. Entienda que usted es una semilla santa y que la otra persona que no tiene a Cristo es una semilla de pecado. Que usted es un hijo de Dios y que esa otra persona es un hijo del mal. No le va a ir bien. Padres, despiértense. Ayúdenles a sus hijos, ámenlos. Evítenles que tengan que sufrir. Ayúdenlos. Ayúdenles a evitar y a entender que no conviene el yugo desigual. Y digo padres porque hay veces veo que los padres están como en una nube. Hermanos, hay gente, buena gente. Hay muchachos y muchachas buena gente, pero no han nacido de Dios. Es que el árbol del que comieron Adán y Eva en el huerto del Edén fue el árbol del bien y el mal. El ser humano natural sin Cristo sabe hacer el bien y el mal y sabe poner cara bonita y de ángel y de todo. Pero después da el fruto. Porque si es simiente de pecado, el fruto va a salir y a usted le va a ir mal si usted toma una decisión de desobediencia en ese sentido. Entiéndalo, es por su bien. Amén. El yugo desigual produce esclavitud. Jesucristo murió en la cruz para hacernos libres. ¿Cómo nos vamos a someter a la esclavitud? Amén. Quiero hacer dos invitaciones. Primero, quiero hacer una invitación. La primera es, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad, sea joven, niño o adulto, mujer o hombre, que no tenga la seguridad de haberle entregado su corazón a Cristo, hoy es el día. Usted puede, si su corazón está lleno de resentimientos, si usted no puede con su pareja, es porque usted necesita un cambio de corazón. Y Cristo quiere entrar en su vida esta mañana. Confíe en Él, créale a Él y recíbalo esta mañana. La diferencia es Cristo en su corazón. Y quiero que le diga al Señor esta mañana con su boca, ahí donde está: Señor Jesucristo, dígale esta mañana: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo creo en ti, Jesús. Creo que pagaste el precio por mis pecados. Tú eres lo que yo necesito en mi vida. Necesito soluciones, necesito respuesta. Necesito una transformación, necesito perdonar. Necesito librarme del resentimiento, del odio, de la amargura. Necesito amar a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Necesito perdonar. Señor Jesús, abro mi corazón esta mañana. Dígaselo. Te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida ahora mismo. Entra en mi corazón. Quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Yo quiero amar. Yo quiero bendecir. Yo quiero dar. Quiero soportar. Quiero vivir para los demás. Ayúdame, Señor, a quitar el egoísmo de mí. Señor Jesús, ahora mismo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hazme una nueva criatura y escribe mi nombre en este día que nunca voy a olvidar. Escribe mi nombre en el libro de la vida y transfórmame desde mi interior. Cámbiame, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por aceptarme y por recibirme. En el nombre de Jesús. Quiero hacer otra oración. Ahí donde estamos, mantenga sus ojos cerrados. Quiero hacer una invitación al arrepentimiento a aquellas personas que, siendo semilla santa, han pretendido desobedecer en el área del yugo desigual. Dígale al Señor: Señor, esta mañana yo me arrepiento. Oh Señor, te he fallado en mis deseos o en mis actos, pero esta mañana me arrepiento. Entiendo el yugo desigual, entiendo la gravedad, Señor. Perdóname y que la sangre de Jesucristo me limpie en esta mañana. Yo consagro mi corazón y mi cuerpo, todo mi ser, toda mi vida. Yo te la consagro a ti, Señor, porque yo soy templo del Espíritu Santo y no voy a unir mi cuerpo con una semilla de pecado, ni de novios y menos de esposos. Padre, ayúdanos a vivir en santidad y agradarte en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Denle un aplauso a Cristo, que Él merece la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te adoramos, Señor. Tú eres bueno. Gloria a tu nombre, Jesús.